Bueno, yo te doy la bienvenida. Paola Simbaña es periodista. Ella colabora para Ecuador Chequea y también para la coalición Ecuador Verifica, que no hemos hablado de eso, pero hoy nos va a contar Paola de qué se trata, ¿no? Porque es un proyecto colaborativo de varios medios y organizaciones. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Paola. Vamos a escuchar cuál es la metodología de trabajo. Quiero también agradecerle el tiempo. Sé que están viviendo un momento de transición en Ecuador, Chequea, pero para nosotros siempre es un honor colaborar, vincular a nuestros estudiantes al trabajo periodístico de fact-checking y de coyuntural que ustedes hacen en Ecuador Chequea. Además, es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque mi esposo lo fundó. Y nació en un momento electoral y nadie sabía si iba a sobrevivir o no. Todos pensaban que solamente iba a quedar para la campaña electoral. Pero hoy vemos en el mundo, sí, que los medios que se dedican al fact-checking son los que más sostenibilidad tienen, precisamente por el crecimiento de la desinformación. Entonces, en esa línea hay muchísimo que trabajar. Google y Facebook, que son los monstruos de Internet, están invirtiendo en eso y siempre digo, si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? A ellos hay que sacarles el presupuesto para trabajar en estos procesos. Siéntense, chicos, libres de levantar la mano, de formular preguntas para que no se vayan sus ideas. Si quieren escribir al chat o levantan la mano en cualquier momento. Yo en este momento habilito para que pueda compartir pantalla Paula, si desea mostrarnos algo. Y con eso, pues, bienvenida. Adelante, Paula, tienes la palabra. Muchas gracias, Tania. Chicos, qué gusto estar con ustedes compartiendo aquí. No duden, como ya lo dijo Tania, en si tienen cualquier duda, cualquier cuestionamiento, pues levantan la mano y yo estoy presta para resolver esas preguntas. No duden en interrumpir, que igual también siempre es importante todas las preguntas que se generen ahora en esta charla. Tania, solo una consulta adicional. Me dijo Erika que tenemos hasta las 9:50. ¿Estamos bien con ese tiempo o es antes? Sí, exactamente, ese es el tiempo de la hora de clase. Ok. Si me dan un segundo, voy a empezar a compartir pantalla y no tengo la opción aquí. Denme un ratito, por favor. Aquí está. A ver, ahí están viendo mi pantalla todos, por favor, si me confirman. Sí, perfecto, Ok, estamos bien. listo. Bueno, como Tania les había manifestado, chicos, yo soy periodista a cargo de la plataforma de Ecuador Verifica y Ecuador Chequea, que nace pues un proyecto de Fundamedio. Ecuador Chequea nació como el primer medio ecuatoriano dedicado a la verificación del discurso público y de los contenidos engañosos o la posible desinformación que circula en Internet. Además, Ecuador Chequea nace y cuenta con el aval de la International Fact-Checking Network y FCN, y tenemos una metodología para nosotros poder realizar la categorización de las distintas verificaciones que nosotros publicamos. En este caso, en Ecuador Chequea, nosotros tenemos las diferentes categorizaciones del falseta, el cipero, el cierto y el insostenible. Mientras que en Ecuador Verifica tenemos las categorizaciones de falso, cipero, cierto y el inverificable. En las dos plataformas pues hacemos la verificación del discurso, pero Ecuador Verifica, como lo había manifestado Tania, nació sobre todo a raíz de las elecciones que pasaron 2021, porque se hizo un estudio que sobre todo en la época electoral es cuanto más contenido desinformativo, contenido engañoso circulaba en redes sociales. Entonces, el trabajo de Ecuador Verifica netamente ha sido electoral, pues vamos a mantener esta plataforma todavía hasta diciembre con las mismas verificaciones en cuanto al discurso público, en este caso ya del presidente Guillermo Lasso y, por ejemplo, a veces de su gabinete, de los diferentes ministros y toda la información que va saliendo, pues entonces la publicamos en Ecuador Verifica. Ecuador Chequea actualmente tiene como su principal proyecto combatir la desinformación contra
el contenido que se está generando a raíz de las vacunas o sobre todo de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Entonces están haciendo diferentes tipos de verificaciones sobre, como ejemplo, el dióxido de cloro, que supuestamente sirve para combatir la COVID, los mitos alrededor alrededor de la vacuna. Y todo este tipo de información que se ha generado en redes, entonces la desmentimos en Ecuador Chequea acerca de la COVID. Y toda la parte electoral, o en este caso toda la parte ya gubernamental, se publica en Ecuador Verifica. Ahora les voy a explicar un poco acerca de la metodología de cómo elegimos nosotros estas categorizaciones cuando nos enfrentamos a las verificaciones diarias. Aquí, si pueden ver, tenemos los tipos de desinformación y misinformación, y sobre todo son la sátira o parodia, y esta se refiere pues esto es como una broma que se realiza en redes sociales y no tiene como objetivo principal causar daño, o no tiene el principal potencial de engañar a la gente, sino que más bien es un contenido jocoso de broma, pero muchas veces las personas no se pueden dar cuenta de eso y comparten este tipo de contenido haciéndolo creer que es real. Tenemos también la categorización del contenido engañoso, y es el uso de cierto contenido o de cierta información para incriminar un supuesto contenido, supuestas publicaciones o declaraciones a alguien o a algo. Más adelante ya les voy a dar ejemplos claros para que ustedes pues no tengan dudas acerca de este tipo de contenido que se va generando en redes sociales. También tenemos el contenido impostor, que este contenido se refiere a la suplantación de fuentes genuinas, es decir, a veces principalmente en WhatsApp recibimos mensajes del Ministerio de Salud Pública ha dicho tal cosa, o el ministerio, en este caso, pongámosle al Ministerio de Educación con el regreso a clases. Entonces se suplantan estas fuentes y se comparte información falsa. Tenemos también el contenido fabricado, que este contenido es 100% falso y es diseñado para engañar o dañar sobre todo a diferentes personajes que se encuentran en el ámbito público. La conexión falsa, que es cuando los titulares o las imágenes o los subtítulos no respaldan a la información de desarrollo. Y también tenemos el contexto falso, que este contexto pues es algo que generalmente no está bien explicado y nosotros tenemos que dar una explicación pues mejor. En este caso entraría en la categorización de sí, pero porque hay veces que nos ha llegado publicaciones o contenidos que nos dicen que tal hecho ha sucedido en Quito, que hay una manifestación o que se están cerrando las vías, y resulta que ese hecho pertenece a otro país, a otro tiempo, data de otra fecha. Entonces aquí entrarían estas distintas categorizaciones y hay que pues irlo analizando de acuerdo a cómo vayamos avanzando con la verificación. Tenemos también el contenido manipulado, que es cuando se manipula la información o las imágenes, que generalmente se utiliza o tiene el principal objetivo de engañar, y pues la gente que no estudia comunicación, periodismo, pues no se da cuenta tan fácil de esto. Generalmente hemos nosotros identificado que este tipo de contenidos se han tomado los logos, por ejemplo, de medios importantes de comunicación, en este caso del comercio, y se toma estos logos y se les atribuye algún tipo de contenido. Entonces, hay que estar muy atentos con este tipo de desinformación para poder hacer las categorizaciones que nosotros tenemos, tanto en Ecuador Chequea como en Ecuador Verifica. A esto principalmente nos enfrentamos. Las informaciones falsas, de acuerdo con la revista Science, ha dicho que se difunden significativamente más lejos y más profundamente. Esto quiere decir que la información falsa pues recibe, o sea, tiene muchísima más acogida y la gente lo comparte muchísimo más rápido. Aquí tenemos que la información falsa recibe un 70% más de retweets que la información real.
Y esto generalmente nosotros hemos llegado a una conclusión que se debe a que el contenido falso, el contenido engañoso que circula en Internet apela muchísimo más a a la sensibilidad de cada persona. Entonces, como nos llega tan directamente o nos afecta a la parte emocional, pues deja de lado el buscar información real y creemos que esto es cierto porque estamos sensibles ante el hecho o ante la información que está circulando y es muy fácil compartirlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ustedes como estudiantes de periodismo y nosotros, es dudar en general de todo lo que nos llega, sobre todo los mensajes de WhatsApp. Ya lo vamos a ver más adelante, el principal canal de difusión de desinformación es WhatsApp, luego viene Facebook y las distintas plataformas pues que nosotros hemos identificado. Ahora incluso hay canales de YouTube que se han dedicado a realizar videos con contenido desinformativo y pues la gente al no saber de esto, y por esto es importante también la alfabetización digital, lo comparte mucho más rápido y esta desinformación llega masivamente. Hay investigadores que han descubierto que las mentiras también triunfan precisamente por estas respuestas de temor, de indignación o sorpresa, ya lo decíamos, la emotividad a la que siempre nos llama a los seres humanos, nos pone sensibles, entonces es muchísimo más fácil de compartirlo. Hay afirmaciones que han sido analizadas que son veraces, pero luego de 6 veces más alcanzan a 1.500 personas que a los bulos. Entonces, ven, la información veraz o la información que ha sido contrastada, pues no tiene tanto alcance como la desinformación o el contenido engañoso que circula en Internet. Además, también se ha analizado que las mentiras políticas no solamente se comparten muchísimo más rápido, sino que alcanzan a más de 20.000 personas y casi 3 veces más rápido de lo que tarda el resto de noticias falsas. Y esto precisamente porque la gente lo habrán visto muchísimo en Twitter, hay esta discusión de la política en donde todos pues en esa plataforma están expertos alrededor de este tema, entonces es muchísimo más fácil compartir y entrar en conversación de lo que supuestamente se está debatiendo en redes sociales y es mucho más fácil que se llegue con esta desinformación o con este contenido engañoso masivamente. Bueno, aquí tenemos los principales resultados de Ecuador Chequea y de Ecuador Verifica, pero denme un segundo, quiero enseñarles aquí principalmente como ya el método que nosotros realizamos para poder escoger las verificaciones. Aquí. ¿Qué es la desinformación? Y en eso debemos de estar claros. Es la palabra del año 2016, que es la posverdad. Mucho se ha hablado del término fake news, que poco a poco los políticos también en la esfera de desprestigiar un poco a los medios de comunicación, pues han hecho eco del término noticias falsas. Y este término también debemos como un poco desterrarlo de nuestro vocabulario porque si nos vamos al significado como tal, pues no existen las noticias falsas, pues las noticias que siempre se presentan deben ser debidamente contrastadas. El término correcto es el contenido engañoso o la desinformación del flujo del contenido que circula en Internet. Pues la desinformación es un fenómeno que ha venido influyendo en un poco menos de que los hechos dentro de la opinión pública. Es decir, ya a la gente no le importa mucho pues lo que vaya sucediendo, sino realmente solamente lo que se comparta y no estamos dudando de si esa información es real o no. Como ya les había mencionado, pues esto nos llama hacia la emoción o hacia las creencias personales, que es lo que principalmente le mueve a las personas para poder compartir este contenido. Aquí tenemos, como ya les habíamos explicado, pues los 7 tipos que nosotros lo hemos categorizado como 7 tipos de información errónea o desinformación, pero
de acuerdo a este tipo de contenido, vamos haciendo nosotros las categorizaciones. Aquí tenemos las diferentes plataformas que se utilizan en redes sociales y hemos determinado que a través de Facebook el 79% se ha compartido los mensajes engañosos, en Twitter ha sido del 73% con contenidos falsos y en WhatsApp, como ya les mencionaba, el 100% de contenido engañoso que se ha compartido a través de esa plataforma. En YouTube hemos visto que, bueno, como es una plataforma distinta, solamente hemos determinado que se ha compartido el 11% de mentiras o contenido falso. Los personajes en el gobierno nacional, de acuerdo al discurso público, a la categorización que nosotros tenemos, pues ha sido el 50% de contenido engañoso, o sobre todo también podríamos decirlo que a veces los personajes que se encuentran en la esfera pública dentro del gobierno, pues no tienen cifras exactas o a veces no son tan exactos con la fuente a la que ellos atribuyen pues las cifras que están mencionando, las estadísticas. Entonces ahí también entramos en las diferentes categorizaciones o verificaciones de acuerdo al discurso que ellos vayan dando. También el 20% de las instituciones y medios internacionales han compartido algún tipo de contenido no verificado. Los municipios de Quito y Guayaquil han sido también el 6% perteneciente a quienes han compartido este tipo de contenidos. La Asamblea Nacional, el 6%, Rafael Correa, el 6% y la OMS el 6%. Aquí yo creo que incluso el porcentaje con Rafael Correa podría subir. Nosotros fuimos identificando durante el trabajo electoral en Ecuador Verifica que Rafael Correa difundió una serie de información engañosa, incluso contenido falso, en donde él primero replicaba haciéndolo ver como si fuera real en ciertos contenidos, pues sobre todo vinculándolo a ciertas plataformas web que no son tan conocidas y sobre todo que no nos muestran los autores. Tenemos el formato también aquí de cómo se comparte la desinformación y el 92% se comparte a través de cadenas de texto, el 66% se realiza a través de imágenes y texto, el 24% en formato de video y el 7.5% a través de audios. Aquí es el trabajo que se hizo durante sobre todo cuando empezó o todavía no estaba como tan fuerte la pandemia aquí en Ecuador, pero ya se descubrían 39 mentiras, sobre todo en Ecuador Chequea, alrededor del contenido que se estaba publicando en redes sociales, 10 contenidos de acuerdo al que fue el blanco de las mentiras del Ministerio de Salud, 15 instituciones públicas, 10 contenidos acerca del coronavirus en Ecuador. Las mentiras estuvieron también ligados a los políticos de la CONAIE, que en este caso fueron identificados 6, 5 mentiras del expresidente Rafael Correa y 3 mentiras de los gobiernos internacionales como China, Cuba, Italia. En este caso, durante el trabajo que se hizo, pues se identificó que las mentiras eran recurrentes en torno a la corrupción del caso Sobornos 2012-2016 y en torno al coronavirus. Aquí pues llega marzo de 2020 y se identificó 74 mentiras y Ecuador Chequea realizó el contenido que se publicaba en redes sociales. Aquí podemos observar que el 100% de contenidos fue relacionado a la crisis sanitaria que vivíamos en ese momento, relacionado a la COVID-19. Las mentiras que se identificaron fueron 19 provenientes de instituciones públicas, 18 mentiras de la ubicación y la cantidad de contagiados que había en ese entonces, 18 mentiras a raíz de los actores y gobiernos políticos internacionales, 12 mentiras de las medidas de estado de excepción y 7 mentiras acerca de la posible cura, medicamento o vacuna.
Las mentiras recurrentes que se pudo identificar en ese entonces fueron las medicinas caseras para curar la COVID-19 y las teorías de conspiración en torno a la crisis mundial. Aquí sobre todo es algo en lo que sí quiero hacer muchísimo énfasis porque en esto vamos a trabajar muy fuerte durante estos meses que se vienen y es el trabajo también que vamos a empezar pues y que se estrena mañana con el programa contra la COVID acerca de la desinformación a raíz de la COVID-19. Primero se identificó que la desinformación en tiempos de COVID-19 fueron las teorías de conspiración que se usaban para responsabilizar a ciertos gobiernos como agentes de la creación del coronavirus en un laboratorio. Luego se identificó también que la mayor parte de contenido engañoso pues eran a las formas, tenían que ver con las formas de contagio y la expansión del virus en el país o las interpretaciones erróneas del análisis en torno al contagio, y como por ejemplo el virus está en el aire o se contagia a través de la piel, pues eran afirmaciones muy recurrentes que nosotros teníamos en ese entonces en las verificaciones que nos llegaban para Ecuador Chequea. También tenemos en el puesto número 3, pues las supuestas curas y los supuestos tratamientos en torno a la COVID-19. En esto sí hay que ponerle muchísima atención porque hasta ahora nosotros hemos tenido muchos pedidos sobre, por ejemplo, el mentol cura la COVID o previene la COVID si nos ponemos el mentol en la nariz y varias cosas así que la gente siempre nos está pidiendo en nuestro chat que verifiquemos para saber si estas supuestas curas o tratamientos pues ayudan a combatir la COVID-19. Sin duda, este tipo de teorías pone en riesgo la vida por la supuesta efectividad de los remedios caseros. En ese entonces se hablaba del desarrollo de las vacunas, tratamientos y medicinas que supuestamente se habían probado. Y todavía tenemos igual los mitos ahora alrededor de las vacunas, que supuestamente las teorías en que se están inyectando chips para controlarnos o que se quiere aumentar con eso la tasa de mortalidad de las personas y no se está viendo el objetivo real que es tratar de disminuir o mitigar los impactos que ha tenido la pandemia en el mundo. Y luego en el puesto número 4, pues tenemos las falsas medidas o diferentes alcances que tuvo como los horarios de toque de queda, el uso de los salvoconductos, las entregas de bonos y las inscripciones a formularios. Aquí nosotros hemos determinado también que en Facebook generalmente se comparten como estas supuestas ofertas de las entregas de bonos y en realidad no es una campaña promovida por la institución como tal, sino es una campaña que quiere generar como muchísimas más visitas a un sitio web que no pertenece a la institución que estaría a cargo de las entregas de bonos. A ver. Aquí sobre la viralización del contenido, pues tenemos tres sesgos en realidad. Los hemos clasificado así entre el sesgo cognitivo, el sesgo social y el sesgo técnico. El sesgo cognitivo tiene que ver con la sobrecarga de información. Como ya lo habíamos dicho, regresamos nuevamente a la emotividad, titulares afectivos y el sesgo de la confirmación. Todo lo que nos mueva a la emoción, la sensibilidad, pues va a ser de gran impacto para nosotros las personas y generalmente no dudan de este contenido, pues si se comparte y empieza a ver como esta supuesta confirmación de la desinformación o que mi vecino que tiene tal profesión me ha compartido tal contenido o tal audio y que es real y se siguen compartiendo. Ahora igual WhatsApp también para mitigar un poco esta parte cómo se comparte el contenido engañoso, ha ido también poniendo como su granito de arena en donde ya se puede ver si se ha reenviado muchas veces cierto contenido que nos llega y eso a nosotros también ya nos puede llamar la atención o prendernos un poquito de alerta que ahí puede haber algún tipo de contenido engañoso y que sería necesario someterlo a una verificación.
También contamos con la forma de viralización del sesgo social, en lo que los usuarios suelen conectarse con colegas, lo que les decía, compartir la información y hablarlo con las personas que tienen más cerca, con la gente en la que confían, y por ello comparten este tipo de información que les llega. El sesgo técnico, que es los filtros de burbujas, por ejemplo, en las redes sociales se habla mucho y la gente se mete a opinar y bueno, ahí comparten tipos de desinformación o de contenido, y de ahí la gente puede sacar este tipo de desinformación para seguirlo expandiendo masivamente. Aquí pues tenemos el cómo responder ante la desinformación. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar la desinformación, y esto, bueno, lo hacemos a través del fact-checking o la verificación de los hechos, y hay que hacer un proceso de investigación. Luego tenemos la identificación de los productores y distribuidores de este contenido, que nosotros hemos ido identificando poco a poco. No hemos podido crear una lista como de personas que compartan un contenido masivo para poderlos publicar como desinformadores como tal, pero sí tenemos como ciertos indicios de que hay páginas o grupos, sobre todo en Facebook, incluso en YouTube hemos descubierto un canal que son productores y distribuidores de contenido desinformativo o posible contenido engañoso. Entonces nosotros con eso pues es un poco más fácil irlo identificando. A veces ellos también colocan sus logos y es mucho más fácil también para nosotros pues poder hacer la debida verificación y preguntarles a ellos de dónde ha salido esta información, para tener ambas partes y siempre contrastar las fuentes. Entonces, tenemos aquí los productores y distribuidores de información o de desinformación. En este caso, tendríamos que contrastarlo con respuestas legislativas, prelegislativas y políticas, y saber también las campañas nacionales e internacionales que se hacen contra la desinformación. Tenemos también la producción y distribución de contenido, que son pues las respuestas en base a este contenido desinformativo que se está generando en redes sociales, las respuestas técnicas y algorítmicas y las respuestas económicas. Nos ha llegado también a veces a nuestro chat de verificación de pedidos que contenidos que no son muy largos, entonces aquí se pueden hacer respuestas cortas verificando sobre todo, por ejemplo, nos llegan muchos mensajes de que les ha llegado la supuesta cura o sobre las vacunas o que dice la OMS, entonces es fácil ir a los portales ya que tienen esta información y dar pues las respuestas cortas para que este tipo de desinformación no se siga compartiendo. Y luego entonces tenemos el apoyar a los públicos que son blancos de la desinformación con respuestas éticas, normativas, respuestas educativas, esfuerzos por el empoderamiento y la certificación de la credibilidad. Hay personas, sobre todo en la opinión pública o los políticos, que igual han sido blancos de contenidos desinformativos. Pasó en la campaña electoral que el propio candidato, en ese entonces candidato presidencial, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, nosotros los pudimos identificar como quienes recibieron más cantidad de contenidos desinformativos hacia lo que ellos hacían o hacia su misma persona. Entonces ahí nosotros recurríamos obviamente a preguntar todo lo que se estaba armando en contra de ellos para poder tratar de tener una respuesta lo más equitativa posible. Aquí ya vamos entrando al proceso de cómo debemos realizar nosotros la verificación, la selección de frases para poder armar pues la debida nota verificada. El monitoreo y selección de frases o contenidos verificables son enunciados que son confrontables con hechos concretos de la realidad o con datos que nutren las bases oficiales, académicas o independientes. Nuestro equipo periodístico rastrea frases en torno a la política pública, economía, sociedad, derechos humanos y ahora en salud por la pandemia ocasionada por la COVID-19.
Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros no verificamos, en este caso, promesas que hagan los políticos, sobre todo. Como un ejemplo, hablaba mucho Guillermo Lasso en su propuesta en elecciones de que él iba a cumplir con el vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Eso no lo podemos verificar, pero sí podemos ir haciendo como un análisis, sobre todo ahora que ya está listo el plan de vacunación, si es que esto sería posible cumplirlo. Nosotros dependemos de que obviamente otros países nos doten de vacunas. Y bueno, un análisis ya más a profundidad, que no sería como una verificación como tal. Generalmente la selección de frases que nosotros hacemos o la selección de contenido tiene que ver cuando en discurso público un político nos da una cifra exacta. El día de ayer tuvimos a la ministra de Educación, María Brown, hablando en diferentes medios de comunicación. Entonces, ella decía, me parece que fue en la posta, que cierta cantidad de niños, de acuerdo con la UNICEF, se habían quedado fuera de esta etapa escolar. Eso lo podemos verificar. ¿Por qué? Porque ella primero nos está dando ahí la cifra exacta y luego nos estaba dando la fuente. Entonces es mucho más fácil para nosotros poder irlo y contrastar con lo que dice la UNICEF, las estadísticas que ellos tienen y obviamente también consultar con diferentes expertos para ponerlo en contexto de acuerdo a la actualidad nacional que nosotros vivimos. Aquí como siguiente paso, pues está la confrontación de la frase seleccionada con la fuente original. Como ya lo decíamos, por ejemplo, en este caso, lo que hablaba la ministra, la cifra exacta que dio, nos dio la fuente, entonces nos vamos a la fuente base o a la fuente original, que sería en este caso la UNICEF, y podríamos ver si es que la cifra que la ministra dio coincide con la cifra publicada por la UNICEF. Luego, entonces, requerimos de una contextualización del enunciado que hemos seleccionado de acuerdo a las bases de datos oficiales y también a las bases de datos independientes que nosotros podamos encontrar o de los que existen sobre la materia. Por ejemplo, ver también qué se ha dicho con un experto en educación para ver qué es lo que pasa, que, con un epidemiólogo también actualmente, por ejemplo, a ver qué es lo que pasa si en realidad todos los niños tratan de retornar presencialmente, poder ir desarrollando un poco más el tema para que este desarrollo tenga una mejor visualización de los datos que hemos procesado. Al ser nosotros un medio de verificación, es un poco también complejo, pues porque trabajamos directamente con los datos duros y siempre los datos es necesario irlos contextualizando mejor para que nuestros lectores o nuestra audiencia comprenda mejor de lo que estamos hablando y sientan ese interés por saber lo que nosotros estamos publicando. Luego viene la ampliación cualitativa de los datos verificados, que este sería el aporte de las fuentes académicos, investigadores, analistas, precisamente para ampliar esa apreciación de la cita o del contenido al que nos estamos enfrentando y tener ese discernimiento de la información, porque recuerden que tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles. Entonces, a veces nosotros hemos también tenido como ahí un poco de eh, como un poco de conflicto, porque al darle un cierto, en el caso de un discurso público, pues a veces la gente piensa que al hacer verificación nosotros nos encontramos a favor de un político y pues no es el caso. Entonces se requiere hacer todo este tipo de contextualización y ampliación del tema para que la gente pueda entender primero de lo que se está hablando y saber qué es lo que pasa alrededor de este tema. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Por favor, me avisan. Y si no, seguimos. No. Sí, adelante, sigamos. Igual si Okay. tienen preguntas que no se vayan a perder, escriben en el chat. Sí. A ver. También aquí hemos identificado en Ecuador Chequea a lo largo de nuestro trabajo en 2020 que en todo este año, alrededor de todos los temas posibles que se encontraron en redes sociales, se identificaron o se desmintieron 268 contenidos.
114 se los trató a profundidad. Se identificaron y se desmintieron 81 fake news o contenidos desinformativos. En ello se verificaron pues 21 contenidos que nos dio como cierto, 16 contenidos falsos, 19 contenidos de sí, pero que entraría en la categorización de mayor contextualización, y 17 contenidos como insostenibles. Los principales temas que nosotros tuvimos fueron la posible cura al medicamento o vacuna acerca de la COVID-19, el 43%. Luego le siguió las cifras de contagio y fallecidos con el 33%. La segunda ola de la pandemia, bueno, tuvo un 1%. Las medidas durante la pandemia, como el estado de excepción, las restricciones de circulación, el 11%, y las teorías conspirativas con el 12%. Aquí están todos los chequeos que Ecuador Verifica realizó en la parte electoral. Bueno, aquí tenemos que hasta febrero, hasta enero, fueron 362 chequeos de discurso público y de desinformación. Sin embargo, ayer actualizamos justamente esta cifra. Hasta el 31 de mayo nosotros identificamos y realizamos la verificación de 129 contenidos alrededor del discurso público de los diferentes candidatos electorales. El 32.7% de los contenidos del discurso público fueron falsos, el 26% fueron ciertos, el 4.8% fueron inverificables y el 36.5% fueron sí, pero los que requieren mayor contextualización. También tenemos aquí que 233 contenidos desinformativos nosotros igual los verificamos y que los logramos identificar hasta el 31 de mayo, desde octubre del 2020 que empezó el trabajo de Ecuador Verifica. Y aquí sí obtuvimos que en la mayoría de contenidos desinformativos fueron del 57.5% falsos, el 20% fueron sí, pero que requerían una mejor contextualización, el 15.8% fueron ciertos y el 6.7% fueron inverificables. Como ven aquí, la mayoría de contenido que circula en Internet pues es netamente falso. El 57.5% que nosotros hemos ido verificando y hemos ido analizando, pues ha sido falso, y luego le sigue pues la categorización que falta mayor contextualización, o que no hay errores en las fechas, o que a veces no se entiende bien lo que las personas o la persona que sale en ciertas artes pues quiso decir, y tenemos que someterlo, o sea, preguntarle nuevamente, y todo eso entraría en la categoría de sí, pero. El análisis de contenidos pues que nosotros hicimos en Ecuador Verifica es la desinformación principalmente en contra de Guillermo Lasso y Andrés Arauz, para quienes obtuvimos un 39% que fueron casi iguales, y los candidatos en ese entonces presidenciales que tenían mayor contenido en contra de ellos desinformativo. Luego le seguía Yacu Pérez y el CNE con el 9%, que también se encontraban como este tipo de contenido en contra de ellos, y el 4% finalmente con Michelle Aulestia. Aquí hay tips también para combatir la desinformación, de lo que ya igual hemos venido hablando, pero un poco para tenerlo más claro sobre el origen y la fuente de información. Entonces, ¿cómo investigamos la fuente o el origen de esta información? Conocemos la web donde se ha publicado, es lo primero que nosotros debemos preguntarnos. También, ¿qué fuentes aparecen citadas y quién se hace responsable de esta información? ¿Se puede comprobar fácilmente su origen o no? Es primordial que nosotros siempre estemos atentos a si la información que nos están presentando tiene fuente o no, para poder irnos como aterrizando o ubicando mejor desde dónde se ha originado esta información.
Luego, entonces nos preguntamos quién es el autor de este contenido, ya que recuerden que toda información debe estar firmada. Si no se hace nadie responsable de ella, es un buen indicativo de que estamos ante algo sospechoso. Nunca hay una noticia sin firmar. Entonces debemos siempre sospechar de este tipo de contenido, de que ya no tengamos la fuente de origen donde se ha publicado o si no es una web confiable. Y luego, si no tiene autor, pues también es un indicativo de que puede ser un posible contenido falso. La fecha, también muchos son bulos de noticias viejas sacadas de contexto y siempre debemos fijarnos en la fecha de la publicación original. Ir muchísimo más allá del titular, porque a veces las personas que ven este tipo de contenido en redes sociales, pues solamente ven el titular y les llama la atención y enseguida comparten este tipo de información. Entonces siempre hay que sospechar de este tipo de titulares sensacionalistas o que se llaman muchísimo a la emoción o que tienen afirmaciones poco creíbles. Hay que dudar de todo eso que se nos presenta, sobre todo si no conocemos bien a la fuente, si no son medios pues tan reconocidos. Ahora en Facebook sobre todo se han creado muchísimas páginas que se atribuyen a medios de comunicación, pero en realidad a veces hay ciertas cosas que nosotros debemos analizar en este tipo de contenido que se comparte. La importancia de los datos sobre todo, ya que en la información veraz se debe incluir los enlaces a las fuentes de los datos que siempre se utilizan. Esto es supremamente importante para nosotros en la verificación, ya que si bien la verificación parte de la base del periodismo como tal, que es contrastar, investigar, tener el manejo de fuentes, pues tenemos que recurrir al dato puro y duro, como nosotros lo llamamos, ya que en este caso, si alguna publicación menciona ciertos datos, pues nosotros tenemos que recurrir a toda la fuente de información que tenemos en Ecuador, principalmente hablando de, no sé, han habido publicación acerca del desempleo, entonces en ese caso sabemos que tenemos que acudir al INEC, ver las últimas estadísticas, las últimas encuestas que se han presentado para poderlo contextualizar mejor y saber si es que esas cifras estarían correctas o incorrectas. La mayor parte de esa información pues debe ser verificable por cualquier lector, entonces es necesario que en nuestra verificación siempre nosotros coloquemos los datos de donde hemos sacado la fuente con el año y directamente ahí coloquemos el link al documento que nos respalda nuestra verificación para que el lector, si gusta, pues pueda hacer clic y directamente tiene ahí la información de las fuentes oficiales. Descartar siempre las páginas de humor o sátira. Saben que en todas las redes sociales pues hay algunas webs o páginas que tienen el formato del medio de comunicación, como ya lo hablábamos, y pues se dedican a parodiar ciertos medios, se dedican a parodiar cierta información. Y a veces este tipo de información que se publica por estas páginas pues suele viralizarse como si fuera información cierta. Entonces también hay que darle el debido contexto a esto porque hay que saber, por ejemplo, desde dónde se ha originado o se ha publicado este contenido para poderlo tratar igual en nuestra verificación y poderlo explicar de dónde se lo ha sacado. Han habido casos que igual nos ha tocado hablar precisamente con estas páginas y todo para saber exacto de dónde ellos sacaron esa supuesta información y tener pues un poco más cerca el origen de la fuente para poderlo explicar y que ellos también tengan como esa parte para poderse defender un poco y saber si es que lo trataron de hacer como pues una sátira, una parodia o si en realidad tuvieron la intención de generar contenido engañoso. Controlar los sesgos también es importante. Toda la información que nosotros leemos bajo nuestros sesgos personales, ideológicos o incluso los algoritmos en redes sociales también nos cercan mucho, nos ponen como esa burbuja de información que nosotros consumimos. Entonces hay que ser consciente de que todo esto nos va a ayudar a aceptar cualquier noticia, no solamente porque confirme como nuestro punto de vista, sino que tenemos que nosotros tratar de ser consumidores atroces de información, sin importar pues nuestro punto de vista personal,
para tener información pues un poco más amplia, mejor contextualizada. Recuerden que no debemos compartir la información solamente porque se hace viral. Nuevamente regresamos a siempre preguntarnos de dónde se origina, cuál es la fuente, cuál es el autor, si llama a nuestra emoción, entonces repensarlo muchísimas veces, porque si nosotros lo compartimos puede ser que sea información verdadera porque supuestamente nuestros amigos la compartieron y todo, y resulta que puede ser que sea un contenido engañoso y caemos en viralizar mucho más este tipo de desinformación. Entonces, actuar siempre bajo este criterio puede provocar estas equivocaciones a la hora de compartir la información o contenidos que se van generando en Internet. Confiar siempre en los expertos, es decir, la publicación que nosotros queremos verificar y superar pues todos los filtros anteriores siempre que tengamos nosotros o dudemos que parezca un contenido que puede ser falso, que puede ser que le falta contextualización, pues siempre vayamos a los expertos, siempre contamos con ellos para poder tener esa mirada pues un poco más amplia y discernir todas las dudas. Entonces es mejor siempre preguntar a los expertos, que sea en medicina, sea en economía, en el diferente tema que nosotros estemos tratando. Y pues ya vamos a hablar acerca de las herramientas que tenemos nosotros precisamente para tratar de combatir un poco la desinformación o este contenido que se va generando. Pero lo que sí es que es igual un trabajo un poco más manual, lo llamaría yo rudimentario, porque no hay, hasta ahora no hay una sola herramienta en la que nosotros podamos subir ese contenido y que nos diga, pues ya este contenido es falso porque sale tales y tales cosas, sino que nosotros hacemos la verificación alrededor de pues muchas herramientas y muchas argumentaciones, como ya lo ven, las fuentes, como los expertos, contrastar un poco con la supuesta fuente o el contenido que primero se estuvo publicando, saber qué se dijo, cuándo se dijo, cómo se dijo, y entonces poder hacer la explicación y la verificación como tal para luego darle la categorización. Entonces, las herramientas que nosotros utilizamos actualmente son cuando han sido contenidos o publicaciones que tienen imágenes, han sido la búsqueda inversa de imágenes en Google Image, Bing y TinEye. A veces no nos suele salir un solo resultado en Google y tengo aquí igual un ejemplo para ustedes. Denme un segundo. Entonces siempre debemos contrastar. Esta es la herramienta de TinEye de la que les hablaba. No sé si muchos de ustedes lo conozcan o no lo conozcan, pero nos sirve mucho para ubicar el origen de la publicación o saber desde dónde se ha emitido. Hay veces que igual no tenemos suerte, entonces es un poquito de ir como teniendo ese ojo más clínico para saber un poco de dónde se ha sacado esa información. Bien, aquí tengo esta imagen que justo nos llegó ayer para una verificación, entonces la cargamos aquí. Y bueno, aquí no sale ningún resultado, pero a veces nos suele pasar que con imágenes como esta suelen haber varios resultados, incluso hemos llegado a tener como 400 resultados de esa imagen y tenemos que irlo verificando de uno en uno para más o menos saber desde cuándo data esa publicación. En este caso, por ejemplo, de esta imagen, es una supuesta cita atribuida al concejal Luis Reina y que parece ser un posible contenido engañoso. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí cuando no, igual hemos ido a Google Image y no tenemos esta supuesta, o sea, el supuesto origen de dónde se habría sacado esta publicación, pues lo que hacemos, si ustedes ven aquí, lo voy a poner un poco más grande, denme un segundo. Aquí está. Si ustedes ven aquí, aquí tenemos un logo de una página. Esta página es una página de Facebook que se llama Dígame Licenciado.
Ya en el trabajo del día a día nosotros lo hemos ido identificando como que a veces difunde cierto tipo de contenido como sátira, pero a veces también hay contenidos engañosos. Entonces nosotros recurrimos a preguntarles directamente a ellos de dónde supuestamente sacaron esta información, saber si es que el concejal lo dijo en algún medio o si puso alguna declaración en Twitter y vamos probando así, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero lo que hicimos fue someter esta misma imagen, me parece que tenía aquí. Por ejemplo, aquí sí obtuvimos un tipo de resultado que nos ayudó mucho, entonces también con las diferentes herramientas, y ahora no sé qué pasa. También con las diferentes herramientas que nosotros tenemos, como irlo analizando. Entonces aquí obtuvimos que esta imagen se había publicado en Pichincha Comunicaciones. Bueno, aquí tampoco encontramos resultados, pero entonces cuando pase algo así, por ejemplo, vayan a googlear. Lo que nosotros hacemos en este caso es poner la cita correspondiente a esta cita que está aquí y lo ponemos como afirmación concejal Luis Reina y vamos viendo los resultados que van saliendo. Entonces hicimos esto el día de ayer y encontramos que esta fotografía se había publicado se había publicado en Pichincha Comunicaciones. Entonces de ahí ya tenemos un indicio en que puede haber salido o se puede haber tomado de ese medio este tipo de imagen. Entonces, sigo con las herramientas igual de prácticas para la verificación y es la búsqueda avanzada en Twitter. Últimamente salieron igual, no sé si ustedes recordarán, los tweets atribuidos a Aparicio Caicedo cuando Guillermo Lasso pues lo nombró ya dentro de su gabinete. Entonces lo que hicimos es ir a la búsqueda avanzada de Twitter. A ver, esta herramienta sirve mucho siempre y cuando los tweets no hayan sido eliminados, porque a veces también pasa, pero se sirve mucho cuando tenemos una supuesta fecha o una supuesta captura de pantalla y podemos ir a buscar. Entonces ahí determinamos con esta búsqueda avanzada en Twitter si es que se dijo o no, sobre todo o se publicó o no en esta red social con la fecha que supuestamente han salido las capturas y toda la información o la desinformación que se ha publicado alrededor del contenido que se esté viralizando. Tenemos aquí también el Google Fact Checker, que es básicamente, no sé si ustedes lo conocen, pero es una herramienta en donde igual pueden ustedes buscar y googlear, por ejemplo, Guillermo Lasso, y les voy a poner aquí el ejemplo para que ustedes puedan ver, y les va a salir un tipo de el contenido que se ha verificado. Es una herramienta que básicamente la tenemos aquí y es solamente a través de internet. Miren ustedes aquí, por ejemplo, salen todas las verificaciones que se ha hecho y que contienen el nombre de Guillermo Lasso. Están todas las de AFP, entonces esta es una buena herramienta como para saber qué tipo de contenido también ya se ha desmentido, porque hay veces que el contenido regresa y se vuelve a viralizar y se vuelve a compartir. Entonces, esto nos sirve como para saber todo el trabajo de fact-checking que ya se ha hecho. Todas estas verificaciones han sido hechas por AFP y es los resultados que nos da Google como tal, pero es una buena herramienta para tenerlo en cuenta. Hay otras herramientas que también les quiero mostrar y que se me han perdido. Denme un segundito. Aquí, por ejemplo, igual de lo que les hablaba con las imágenes o las diferentes publicaciones que se van compartiendo en Internet. Entonces, lo hacemos a través de Google Images para saber en dónde se ha compartido este tipo de publicación. Ahora también ha sido como un poco más difícil igual ir como
teniendo el origen de estas publicaciones, porque cuando hay veces que la gente hace capturas de pantalla a esta imagen que nosotros estamos viendo y ahí también ya se pierden como los datos de ese archivo. Entonces es mucho más complicado para nosotros pues irlo verificando o que nos salga exactamente del sitio web donde se ha publicado estas notas. Por ejemplo, aquí tenemos también de los videos que se han compartido en YouTube como herramientas, pero se ha visto que son imágenes con movimiento, entonces que provenían de una imagen, el supuesto video que se estaba viralizando. Hay una herramienta que en realidad, bueno, es un plugin que tenemos igual aquí, que se llama Project o Video. Acá lo tengo. Y es precisamente para desmentir, o bueno, nos ayuda a nosotros, si lo ven aquí, nos ayuda con todas estas herramientas para tratar de saber el origen de un video. Los videos son un poco más complicados de verificar, a veces nos han llevado muchísimos más días, pero por ejemplo aquí nos da un análisis, tenemos que ingresar directamente el link o a veces también se puede ingresar el video descargado y nos da un análisis de lo que suele tener el video. Pero también pasa que así como las imágenes, si uno hace captura o las reenvía por WhatsApp, se pierde ya el contenido o los datos principales de dónde se habrían originado. Entonces es un análisis. Aquí tenemos como las capas y las llaves que salen a raíz del video y el análisis principalmente que nosotros solemos tener es aquí en el metadata porque ya nos indica el origen supuestamente del video o principalmente desde dónde se ha compartido el video que nosotros estamos analizando. Y con Forensic también, que igual está en este plugin, igual nos da como nos muestra resultados acerca de, por ejemplo, si el contenido sería un posible contenido falso, engañoso, y nos da el porqué, en el que supuestamente tendríamos unas fotografías o las secuencias del audio y el video no coinciden con lo que estamos observando. Entonces, es un poco de irlo analizando mejor, pero son herramientas que nos sirven mucho para las verificaciones que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, igual tenemos este tipo de imagen que nosotros lo que hacemos es someterla a una herramienta llamada Photo Forensic. Esta herramienta igual nos ha servido muchísimo y quiero que vean cómo funciona también. Es esta herramienta de aquí y lo que hacemos es igual cargar el archivo, en este caso, bueno, voy a compartir esta de aquí para que ustedes puedan ver cómo funciona. Y lo que tenemos aquí es que nos lleva la imagen, la original, y la otra como a una especie de negativo. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, al menos las siluetas de las letras no se pueden ver tan claros. Cuando es una imagen original a la que no ha sido sometida a ningún tipo de edición digital, pues las siluetas de estas letras se ven muchísimo más claras. Entonces aquí podríamos un poco como irlo analizando y también pueden pasar el cursor por aquí y lo van viendo que no se distinguen tan bien en el negativo las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí en este logo tampoco es tan claro y eso ya nos da un indicio de que puede ser un contenido manipulado, un contenido engañoso y se lo va describiendo igual en la verificación. Por ejemplo, hemos sometido esta imagen a la herramienta Photo Forensic y hemos obtenido tal resultado porque hemos determinado que pues las siluetas no son tan claras, lo que parecería demostrarnos un tipo de edición digital. Todo eso nos va dando argumentos para poder sacar nuestra verificación. Luego, estas, bueno, no las usamos tanto. La búsqueda avanzada, sí,
de Twitter, como ya los habíamos dicho, palabras, todos los archivos antiguos que guarde la red social. Googlear también siempre es bueno, irnos con las imágenes a Google Image y sobre todo, por ejemplo, había una imagen que creo que ya no la tengo aquí, pero le atribuían una cita a Lourdes Tibán. Y ya nuestro ojo clínico, o sea, nos decía más o menos ese set en el que se le veía a ella, parecía el set de políticamente correcto de Coavisa. Entonces nosotros vamos al programa tal, ponemos Lourdes Tibán, participación políticamente correcto, y aparecía justo la imagen a la que nosotros nos estábamos verificando y íbamos escuchando todo el programa para saber en qué parte supuestamente dijo la cita que se le atribuían, y resulta que la dijo, pero no era tan textual como se estaba compartiendo o se estaba viralizando. Entonces ya es como un poco en el ejercicio diario también de la verificación, pues ir como armando con todas estas herramientas, los argumentos, el ojo un poquito ya más entrenado, más clínico con este tipo de contenidos para uno saber si es falso o no, si es un contenido engañoso o no, y pues, o sea, poderle dar este tipo de categorización. La categorización generalmente nosotros siempre la damos al final de todas las verificaciones que nosotros hacemos, porque a veces es necesario contextualizar mejor, a veces es necesario recurrir a la fuente, y ya con todos los argumentos que nosotros tenemos, por ejemplo, si hemos visto que la publicación, como lo mencionábamos aquí o como lo podemos ver aquí, bueno, miren, en este caso, sí se puede ver, creo que mejor, y es un claro ejemplo de que aquí, al parecer, pues no estaría, sobre todo el fuertemente, no estaría, incluso las demás letras pequeñas no estarían manipuladas como tal, porque se distinguen incluso en el negativo. Entonces, podríamos por ahí ir determinando un poco que tal vez esta imagen sí es real, porque incluso se ven bien dibujadas a las siluetas de las personas que se encuentran dentro de la imagen. Entonces, todos estos argumentos a la final nos da las categorizaciones que nosotros tenemos, como el falso, el cipero, el inverificable o el insostenible en Ecuador Chequea, y el cierto, porque obviamente también hay contenido que lo hemos verificado y que resulta ser cierto, y irlo poniendo e ir armando nuestra verificación. Entonces, con todas estas herramientas, el siempre dudar de todo, el ir y contrastar con las fuentes oficiales, tener más fuentes, por lo menos mínimo dos, o sea, a veces hasta tres, que nos digan su diferente punto de vista de acuerdo al tema que estamos analizando. Estas herramientas que hemos visto tanto en imágenes como en videos, nos dan ya los argumentos en los que nosotros vamos armando la verificación y terminamos al final con la categorización para ya pasarla a la debida revisión y que después esta nota pueda ser publicada. Con esto, no sé si alguien tiene una duda. Y aquí veo que alguien me está levantando la mano. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderles escuchar. Me dan un ratito. Sí, gracias, Paula. Adelante, Vicky. Les he puesto los vínculos de las herramientas de fact-checking en los contenidos de la materia, ¿sí? Ya les explico dónde están, pero vamos con las preguntas. Vicky, adelante. O sea, yo solamente tenía una pregunta en cuanto a si es que tienes algún ejemplo donde se vea el montaje o algo, si es que se ve tipo collage con esta herramienta, porque, o sea, los que hemos visto han sido como muy parecidos, o sea, la silueta, las letras, pero cuando no es, o sea, cuando está editado, ¿tienes por si acaso alguna imagen donde te haya salido, no sé ni siquiera cómo se vería, como un collage o cómo veríamos cuando está editado, sí? A ver, cuando esté editado, déjame un segundo, voy a buscar aquí. Cuando esté editado, generalmente nos sale como este tipo como que no se ve tan claro. O sea, igual no tengo aquí. No se ve tan claro
como lo que les decía de las siluetas. Se ve como un difuminado ahí, no tengo esas imágenes justo, pero creo que esta de aquí les puede servir. Pero igual cuando son collage, igual ya tenemos como un indicativo de que de que puede ser manipulado el contenido, porque obviamente una foto o una imagen real no sale directamente como collage, entonces ahí ya nos puede estar como llamando la atención. Denme un segundo. Paula, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Ah, ya, ahora estamos viendo foto Sí, forense. sí. Esta, por ejemplo, que era lo que les decía que estamos ya analizando. Miren, aquí no se ven las letras tan claras. Entonces, esto ya a nosotros nos llama la atención como para decir, esta cita pudo haber sido sobrepuesta a la imagen real del concejal. Entonces, puede ser que no haya sido una cita textual. Si lo ven aquí, no se nota para nada las letras. Entonces, eso ya es un indicativo que a nosotros nos llama la atención y obviamente tenemos que contrastarlo con el concejal, saber si lo dijo o no lo dijo, porque hay veces que tenemos que recurrir igual a la fuente que aparece aquí. Entonces, y lo ven aquí, por ejemplo, la silueta de él es muchísimo más clara, en cambio las letras casi no se distinguen. Entonces, a este tipo de difuminado o que no se distinga bien es a lo que yo me refería. No sé si ahí queda un poco más clara la duda. Y eso no tiene nada que ver en cuanto a la calidad de la foto. También puede ser, y también puede ser de acuerdo a lo que les decía, que puede ser hecho una captura de pantalla y se va bajando obviamente la calidad y se pone como esa capa encima de la fotografía. Pero cuando se supone que es una imagen original, una imagen que se ha publicado por tal medio, debería salir sumamente claro. Entonces, solamente, o sea, son como indicios que después ya mientras vamos elaborando la verificación, podemos decir como si está un poco de acuerdo o no está un poco de acuerdo. Igual aumentamos de esta imagen a la verificación el resultado que nosotros hemos tenido para que igual la gente lo pueda ver y que por eso hemos llegado a esta categorización. Sí, por eso es que es importantísimo, o sea, este es un primer indicio, ¿no? Pero es importantísimo que tú vayas a la fuente original, en este caso el concejal, preguntarle a él Exacto. mismo, ¿dijo esto? ¿En dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Exacto. Entonces, a veces, por ejemplo, el concejal desde ayer no nos ha contestado. Para mí sí es importante como tener esa parte de la verificación de él, porque igual le da como la oportunidad de que él se pueda defender ante si lo dijo, no lo dijo, lo sacaron de contexto. Y necesitamos que él, bueno, ya en un caso de que hoy no nos conteste, tendríamos que salir con la verificación y decirlo como hemos intentado el contacto con el concejal, no se ha obtenido respuesta hasta el cierre de esta nota, pero hemos encontrado tales indicios de acuerdo a los procesos de verificación que nosotros hemos obtenido, que la imagen se ha obtenido de Pichincha Comunicaciones, la imagen original, no se ha encontrado estas declaraciones en algún tipo de entrevista que haya dado el concejal y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ir sumando como los archivos para poder elaborar la verificación como tal. Gracias, Paola. Bien, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta de los procesos? Yo quiero compartirles, no me demoro más de un minuto, rápidamente dónde están las herramientas que nos mencionó Paola. Sí, ustedes tienen aquí una carpeta que se llama recursos, ¿sí? Y en recursos yo les creo una que se llama herramientas de fact-checking, ¿sí? Entonces aquí pueden ver los enlaces, ¿sí? De las que nos mencionó. ¿Ok? Eso para que puedan trabajar. Bien, ahora en estos pocos minutos que nos quedan, Paola, lo que quiero saber
es cuál va a ser la dinámica de trabajo, sí, para el programa en vivo que ustedes estrenan mañana, bueno, que para el estreno va a ser pregrabado, pero luego va a ser en vivo sobre COVID. Y también fijamos con Erika que la colaboración esta vez sea para verificaciones de temas muy coyunturales, no que sean precisamente de imágenes o videos que se vuelven virales y que puedan entregarse en 24 horas para que los chicos puedan trabajar en parejas. Eso lo van a hacer en parejas y van a hacer 2 verificaciones. Entonces, nosotros tenemos un chat. Lo que solíamos hacer con Erika es incluirle a ella al chat para que nos den una alerta. Bueno, en otras clases en realidad fijábamos un tema y trabajaban un poquito más de tiempo, o sea, hacían el tema en una semana, pero como este es un nivel más avanzado de prácticas, entonces la idea es que lo hagan más rápido. No sé si en este chat debes ir tú o debe ir Andrea, eso que también quisiera que lo definan. Y podemos empezar desde ya, o sea, desde hoy a que ustedes nos manden una alerta o también te hago la consulta si los chicos identifican alguna desinformación viral, ellos pueden proponerla y hacer la verificación. Sí, sí. Bueno, como estamos con toda esta renovación del equipo de Ecuador Chequea, estamos discutiendo todavía un poco con Andrea para ver, ella en realidad es la persona que debería estar a cargo porque ella es nuestra editora. Sin embargo, ella es comunicadora publicitaria, entonces, porque estamos tratando de un poco más impulsar todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, no hemos definido todavía bien quién va a estar directamente a cargo del trabajo de los chicos. Entiendo que Andrea debe ser quien asigna igual las notas, así como lo hacía Erika con nosotros, pero también podrían proponer los chicos, porque lo que nosotros hacemos es con una herramienta de verificación que nosotros tenemos en Facebook, pues sacar como los contenidos que se están viralizando en ese día y se asignan los diferentes temas. Pero hay veces que el contenido se ha repetido, por ejemplo, ayer se repitió mucho el contenido de la anterior semana y ya lo hemos verificado, entonces son verificaciones que necesitaríamos hacer diferente contenido. Si los chicos ven igual y van identificando como estas plataformas de contenido engañoso, también nos serviría para nosotros poderlo igual seguir sacando y que sean las propuestas igual de ellos o del discurso público que vayan haciendo los diferentes, los ministros, sobre todo en el tema de vacunas, que es lo que vamos a trabajar en Ecuador Chequea. Entonces, también lo pueden proponer. Sin embargo, Andrea igual verá de acuerdo a los temas que nosotros tenemos, asignarles ciertos temas de Perfecto. acuerdo a lo que vaya saliendo con la herramienta. Lo que podemos hacer es que igual para el día de mañana estén los chicos, podríamos asignar, yo creo que un chico, porque igual lo tenemos con nuestro editor de redes, que deberían trabajar directamente con él para la cobertura en vivo de los programas contra la COVID. Entonces, lo que hacemos es crear un documento que lo tenemos igual que yo le voy a compartir a Andrea para que te pase a ti, Tania, y se los pueda compartir con los chicos para que puedan publicar ahí, por ejemplo, el nombre del programa. El día de mañana es el programa acerca del nuevo plan de vacunación y vayan colocando ahí los tweets acerca de la cobertura que se viene haciendo con el programa. Son tres, sí, máximo 3 tweets por invitado, porque no son mucho, en todo caso serían como 6 tweets, máximo unos 8 tweets, para que Diego, nuestro editor de redes, pues lo pueda ir publicando en nuestro Twitter. Y las verificaciones igual que sería de los chicos, entonces tendríamos 3 verificaciones por parte de los chicos, ¿verdad? Ya que es en pareja. Ya, en realidad la cobertura del programa es individual, ¿sí? Y Ya. lo que entonces puede ser, lo que sí podemos hacer es fijar 2 personas, una que haga la cobertura en Twitter y otra que haga la nota para que se publique al día siguiente, pero hay que mandarla 1 hora después del programa, ¿sí? Claro. Entonces, esto empezamos desde mañana y va a ser un programa a la semana. Cuéntanos, Paula, y mientras tanto, si alguien ya quiere apuntarse y hacer la cobertura mañana o prefieren que haga la asignación en orden de lista, como quieran, cuéntanos de qué se trata el programa de mañana, cuáles son los invitados o los horarios, sí. Sí. Y también tengo una propuesta, Tania. Nosotros igual habíamos coordinado antes con Eri para el anterior programa, el que teníamos del Ecuador Verifica Live,
que los chicos nos mandaran sus preguntas acerca del tema que nosotros tratamos. Eso vimos que a nosotros nos generó muchísima interactividad, entonces quisiéramos mantener esto con los chicos, que puedan mandar sus preguntas, incluso como va a ser todo el tema de vacunas durante todo este tiempo de este programa, pueden hacer preguntas a sus papás, a sus mamás, a sus primos, lo que sea, para tener muchísima más interactividad y de acuerdo a lo que vayamos hablando pues en cada programa. Entonces, para que los chicos igual nos manden un videíto corto y nosotros poderlos publicar en cada programa, que eso genera bastante interactividad. El programa del día de mañana se trata acerca del nuevo plan de vacunación de Guillermo Lasso, que se ha denominado 9/100. Como en esta ocasión es pregrabado, pues lo que más o menos se hizo es preguntarles a los expertos, en este caso doctores, acerca de cómo ven que este plan se pueda cumplir, cómo se lo está haciendo, cómo durante toda esa semana, que bueno, era la primera semana, qué tipo de información debería consumir la ciudadanía para que acudan a estos nuevos centros de vacunación y no pase lo que pasó el fin de semana. Entonces, de todo eso se habló y sobre todo qué tan posible es la reactivación de la que ha hablado el gobierno de Guillermo Lasso, para un poco saber y aterrizarle un poco mejor a la ciudadanía de que si bien hay mucha expectativa frente a este plan, qué es lo que puede pasar y qué es lo que todavía nos falta ir como país un poco desarrollando. Ahora también lo que les propongo es que la persona que esté a cargo de la nota del programa no solamente trate, o sea, porque generalmente era como un resumen o una nota informativa de lo que se había hablado en el programa, sino que darle un poco más de actualidad sobre los mensajes de desinformación que pasó el fin de semana, que llamaron a las personas a que se vacunen, y entonces un poco ahí irlo articulando con lo que van diciendo los expertos acerca de qué información debe tener la ciudadanía, cómo debemos tomar este plan. Entonces, un poco para irle dando actualidad al tema. Ya, perfecto. Para el programa de mañana, como es pregrabado, no necesitas preguntas, pero las haríamos para el siguiente. Y para el número 2. siguiente, sí, que el siguiente programa es los mitos alrededor de la vacuna contra la COVID. Ya, el programa siempre va a ser miércoles. ¿Y en cuánto dura, qué hora? Sí, todos los miércoles de 5 a 5:30 de la tarde. Ya, son solo 30 minutos, perfecto. Sí. Ok, otra pregunta que te iba a hacer es, estas preguntas las pueden mandar los chicos, pero también pueden hacer video de sus familiares o amigos. Sí, 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 que no sean igual muy largas, por lo que el programa tiene corta duración, para poderlos poner en el intermedio del programa y que sea mucho más dinámico. Entonces, si sus amigos o sus familiares pues hacen este tipo de preguntas, será ya de la ciudadanía común, qué es lo que quieren saber acerca del tema. Ya, el video en formato horizontal, cuadrado, vertical. Sí, en formato horizontal para que se pueda ver en la pantalla, y por favor también, si es posible, mejor que tengan auriculares con micrófono o un micrófono para que se escuche mejor y no haya el eco a veces que suele haber. Sí, perfecto. Entonces ahí pueden poner las manos libres. ¿Cuántas preguntas por programa? Yo creo que podrían ser 2. Así estuvimos trabajando con Eri el anterior y pueden ser 2. Sí, 2 porque es cortito. Perfecto. Sí. Bien, ¿qué más, chicos? Pregunten si yo me estoy olvidando algo. Bien, entonces todas las semanas vamos a apoyar en la cobertura. Van a ser diferentes personas, claro está. El miércoles de 5 a 5:30 y una persona hace la cobertura en Twitter, que son 3 tweets por fuente, por invitado. En total serían unos 8 con la presentación y el cierre. Y otra persona, en cambio, hace una nota informativa muy corta, serán de 300 palabras máximo, que incluya contextualización, no solamente resumen del programa, sino cómo está la situación del tema tratado. Entonces, si ya se van apuntando, mejor, pero luego coordinamos con Andrea quienes participan. Antes de darte la palabra, Amanda, Paola, ¿cómo es el proceso de los tweets? O sea, los chicos no publican, sino que suben a un documento y luego lo publica el administrador de redes.
Sí, porque en este caso los chicos lo que harían es el rol de periodista, estar en una cobertura normal y saber pues qué es como, como lo que diga el experto, que es lo más llamativo, lo que es más informativo, y lo coloquen en ese documento al que tendrá acceso nuestro editor para que lo pueda publicar en Twitter sobre todo, porque la cobertura es para Twitter. Ya, ahora sí, Amanda, adelante. No, esa era mi pregunta, justamente. Ah, ya, justo eso. Ok. Y esto es en tiempo real, ¿no? Es un documento compartido y en ese momento se ponen los textos. Igual los chicos, ustedes nos avisan cuál es el hashtag que se va a usar y se Sí, etiquetan a las fuentes. Ujú. sí, tenemos de una vez, tengo aquí el hashtag, que este hashtag es como ya el fijo para todos los programas, que es... Ese se va a em, usar de manera permanente. Bien, y sí. hasta tanto, ¿quién se apunta para hacer la cobertura mañana? ¿Sí? ¿Quién quiere Twitter? ¿Quién quiere hacer la nota? No se peleen, por favor. Una pregunta. Yo quisiera, por ejemplo, hacer Twitter, pero ya mandaría, si me envían hoy el pregrabado, yo podría mandarles como subir ya los tweets en el documento para que la persona ya tenga todos los tweets disponibles. ¿Hay esa posibilidad por mañana que es pregrabado? Lo que pasa es que como nos estamos un poco reestructurando, porque nuestra anterior editora pues salió, entonces no sé si haya todavía como esa oportunidad, porque eso me parece que está ya en manos del productor, ese programa. Entonces como sí sería un poco como mejor que igual puedan estarse como entrenando ya directamente en la cobertura en vivo. Sí, sí, el ejercicio es en vivo, en realidad. Ujú. Y Amanda dice que lo puede hacer, ¿no? Entonces, no tienen que estar todos, sí, pero sí reserven, en algún momento podemos hacer ya un calendario para que un miércoles, sí, dos de ustedes puedan hacer tanto la cobertura durante el evento y la cobertura post-evento. Entonces, Amanda va a hacer Twitter mañana y decídanse pronto. Ya estamos fuera de tiempo, pero luego me cuentan quién va a hacer la nota post-evento. Sí. El hashtag que Y tenemos, perdón, Tania, adelante, es Pau. hashtag contra la COVID-19. Te voy a mandar a Andrea para que igual, por si acaso. Sí, sí, perfecto. Si nos puedes escribir al chat o yo también les Sí. comparto a los chicos. Tania. Una cosa más que, bueno, nos queda pendiente saber quién va a estar en nuestro chat. Yo le voy a consultar a Andrea. Lo mejor sería que esté pues un periodista, en realidad sé que tú eres la periodista también, y que quede claro que no vamos a hacer ninguna verificación si no tenemos su aprobación, ¿no? Porque hay muchos temas que incluso se repiten o verificaciones que ya se hicieron o que ya están en proceso por otros periodistas. Entonces ustedes pueden proponer, pero si no tenemos su aprobación no avanzamos. Y asimismo ustedes nos pueden mandar propuestas y los chicos escogen con la que quieren trabajar. ¿Mm? Sí, así es, Tania. Ujú. Perfecto. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Pues todo está clarísimo como las aguas turbias del río Machanga. Bueno, chicos, les dejo estos 4 minutos, se alistan para su siguiente clase. Paula, muchas gracias. Ya le voy a pedir a Andrea también tu contacto. Empezamos a trabajar intensamente. Así es, Bueno, Tania. Gracias a ustedes. Chao, Tania. Chao, chicos. Nos dirías estamos la viendo. nota, entonces ya estamos los equipos para mañana. Gracias, adiós. Buen día, Chao. chao.